Lo que sucede en la Antártica repercute en todo el planeta. Y es que pese a la distancia que separa a este continente del resto del mundo, todo está conectado. Científicos y científicas llegan hasta la Antártica para investigar qué pasa a propósito del cambio climático, estudiar las repercusiones que tienen en el mundo y proponer qué se puede hacer. Allí, en terreno, hombres y mujeres realizan ciencia que impacta. Soy Felipe Martínez Carrasco y les invito a viajar a una Antártica lejana, a la Antártica viva. Antártica lejana, Antártica viva. El cambio climático, nuestro planeta en riesgo. Científicos que estudian el continente blanco. Antártica viva. Un podcast de patioscout.com para descubrir qué pasa al fin del mundo. Antártica viva. El impacto que generan las investigaciones científicas que se llevan a cabo en la Antártica son hoy fundamentales para que el mundo tome las medidas necesarias que permitan mitigar los problemas que se han generado a causa del calentamiento global y el cambio climático que estamos viviendo. Por ello, científicos y científicas de todo el mundo trabajan en proyectos que permitan abordar distintos ángulos de análisis, con miradas interdisciplinarias que en ocasiones, y luego de bastantes años, permiten tener resultados. Moses Chung, quien investiga microfósiles, fitolitos en los que puede encontrar plantas y rocas que tiene que interpretar para tener un panorama más completo de la vida en el lugar, refiere a la importancia de la Antártica como un territorio clave para el desarrollo de investigaciones. Estos lugares siempre, como la Antártica, son refugios. Llega en un momento que hay una gran abundancia de vida, por así decirlo. Y claro, por el tema de la glaciación, se taparon muchas cosas que todavía están muy bien preservadas y que podrían dar mucho indicio de qué es lo que pasó antes y claro, resignificarlo a qué es lo que podría pasar ahora. Porque la historia es cíclica de alguna manera. La Tierra, nuestra Tierra se mueve, tiene su ciclo, entonces, claro, todo eso está registrado en la Tierra. Tanto en Punta Arenas como en las diversas bases chilenas en el continente antártico, existen laboratorios científicos que se han implementado para acoger a quienes, año a año, realizan sus investigaciones. Viajé por cielo, mar y tierra para llegar hasta ese continente tan poco explorado y tan importante para el futuro de la humanidad, para poder conocer el trabajo que allí se realiza y conversar con los científicos. Lo primero fue atravesar el mar de Drake y me embarqué en el buque Aquiles de la Armada de Chile que apoyó la expedición científica antártica que cada año organiza el Instituto Antártico Chileno, en la que pude participar. Durante la navegación, en la que superamos olas de 8 metros, vientos, lluvia y nieve, aproveché de conversar con Lucas Kruger, investigador que estaba a cargo de la observación de aves marinas. Básicamente son especies de la orden de los Procellariiformes, lo que son albatros, un grande número de especies de petreles, que generalmente los más frecuentes acá son estos pequeños petreles que se llaman en Chile de petrel paloma, petreles gigantes, también son muy abundantes, y algunas de las especies de albatros que son las más largas del mundo, como el albatros errante, el albatros real, que pueden llegar a tener más de 3 metros de envergadura, de la punta de una ala a la otra. Estamos aquí en mitad del océano, por tanto estas aves viven acá, no se posan nunca en tierra, básicamente. Bueno, van a tierra para reproducirse principalmente, algunas tienen algún hábito más costero que otras, pero pasan la mayor parte de su tiempo en el mar. Alimentarse en el mar, pueden incluso dormir en el mar, y en sus primeros años de vida pueden estar a veces por más de años sin volver a tierra. Y generalmente cuando repiten estas experiencias, las comparaciones con años anteriores marcan muchas diferencias en cuanto a los tipos de aves y las ubicaciones. Generalmente hay sí un gradiente que va cambiando las especies, por ejemplo las especies que están más asociadas con la plataforma costera de la América del Sur, otras que están más asociadas con el mar abierto, y cuando vamos llegando a la Antártica cambian. La idea es que tal vez con muchos años de muestreo
se pueda demostrar que hay un cambio en distribución de estas especies. Por ahora sí es posible verificar que hay este cambio conforme nos aproximamos de Antártica. Si bien el origen evolutivo de los pingüinos no es la Antártica y se remonta a 22 millones de años en aguas templadas de Australia y Nueva Zelanda, es claro que uno, al pensar en la Antártica, piensa en pingüinos. Y eso porque hace 18.000 años y al concluir el periodo glacial, los pingüinos ya habitaban lugares cubiertos de hielo. Aumentaron sus poblaciones, fueron colonizando y se desplazaron hasta regiones del hemisferio sur y la Antártica. ¿Pero qué pasa hoy con ellos? Debido al calentamiento global y el impacto que el cambio climático está teniendo en la Antártica, los pingüinos se han visto afectados y son científicos e investigadores quienes hoy estudian este tema. Albert Palomino es uno de ellos, investigador español que en enero de 2023 viajó por segundo año hasta la Antártica a fin de evaluar el efecto de las condiciones meteorológicas adversas en la península. Me explicó cómo ello está afectando a las poblaciones de pingüinos y la importancia de este trabajo. Los pingüinos barbijo empiezan a llegar a las colonias en octubre y hacia mediados de diciembre eclosionan o nacen los pichones. Es a partir de este momento en el que pasamos entre 40 y 60 días haciendo un seguimiento del crecimiento de estos pichones. La península antártica está registrando algunos de los cambios más severos o más rápidos en su clima durante las últimas décadas. Y es que hay zonas en esta región que ya tienen hasta 3 meses menos de cobertura de hielo de lo que tenían hace solo unas décadas. Y cabe esperar que todos estos cambios en el ambiente físico estén repercutiendo en la cadena trófica de estos ecosistemas tan sensibles. La idea de este proyecto es poder extrapolar los resultados para entender si las diferencias que vemos en la tendencia de distintas colonias pueden estar relacionadas con el microclima o las condiciones meteorológicas que se den a nivel local en cada una de estas colonias. Y este proyecto se enmarca en el contexto de cambio climático de la península antártica, que es una de las regiones donde se están dando unos efectos más severos y por ello hay una comunidad científica internacional que las está abordando, está tratando de dar una respuesta que además es clave para entender qué está pasando en la Antártida y poder proponer medidas para mitigar los efectos del cambio climático, así como para regular las actividades humanas en esta región. Ya en la isla Rey Jorge, en el mismo territorio antártico, me asombré por el paisaje que nos recibe. Bajé en una playa algo distinta a lo que uno imagina. Allí no todo es blanco con hielo y nieve, sino que hay tierra y piedras. Y eso se debe a que ese lugar es solo la puerta de entrada. Porque la Antártica es el continente más alto del mundo, con una altura promedio de 2.300 metros sobre el nivel del mar y el 99,82% de su superficie está compuesta de hielo. Como ya estamos en tierra, aproveché de recorrer y caminar hasta la central de monitoreo atmosférico que está en una colina detrás de la base Julio Escudero. Allí me reuní con Sebastián Ledesma, quien tiene a cargo el estudio de datos de una investigación que lleva a cabo la Universidad de Santiago de Chile y cuyo protagonista es la radiación solar. A través de la radiación solar, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, la composición atmosférica en cuanto a aerosoles, ¿Ya? en cuanto a la composición de nubes, en cuanto al ozono, por ejemplo, Ya. y a muchas partículas que están en la atmósfera y que en ese sentido inciden en los cambios climáticos que estamos viendo más actualmente. Bueno, en el extremo sur del mundo, ¿cómo eso incide en lo que están haciendo? ¿Qué han podido identificar? Porque claro, se habla muy peligroso. Desde hace muchos años, por ejemplo, dentro de la época de primavera, ocurre una debilitación de la capa de ozono, Ya. que se debilita principalmente o generalmente cerca del 70% de la capa de ozono. Entonces lo que hace es que esta capa de ozono se reduce y permita que haya una mayor radiación UV. Ya. Y la radiación UV es nociva para el organismo, para la salud, ya que tiene mucha energía y por lo tanto tiene la capacidad de alterar ADN, de romper enlaces químicos del organismo, etc. Claro. Cuando se habla del cambio climático, se menciona mucho, bueno, el tema de la radiación solar, Exactamente. las temperaturas, el nivel del mar, el que se descongela el hielo, las montañas.
eso también tiene que ver con lo que ustedes están analizando, o sea, como lo atmosférico. Claro, claro. En verdad, todo el estudio de la composición atmosférica también se engloba con todo lo que es la naturaleza, ¿ya? Todo lo que comprende el planeta Tierra. Sí. No solamente cómo interactúa la atmósfera entre los distintos patrones que actúan en ella, sino que también cómo incide cómo la radiación incide en los organismos que están en el océano, por ejemplo. Exacto. Claro, o con los mismos organismos que crecen aquí en la Antártica, los musgos, por ejemplo, las plantas antárticas. Sí. Todo tiene relación en cuanto a estudiar la composición atmosférica. Todo lo que conlleva en cualquier parte del mundo, la liberación de aerosoles, la liberación de contaminación, materiales particulados, todo al fin y al cabo se concentra generalmente en los polos. Es interesante ver la diversidad de proyectos que se llevan a cabo en la Antártica. Me dicen que Juan Hofer, investigador de la Universidad de Valparaíso, está trabajando para indagar sobre los efectos del cambio de temperatura en la Antártica. Lo encontré y me contó que su investigación de varios años le ha permitido identificar elementos que marcan una tendencia para nada auspiciosa. Hace poco estuvimos viendo las fotos del día que llegamos, que grabamos vídeos y esas cosas, y en la puerta, por donde entraron ahora la base, hacia los lados había amontonado casi 1,5 metros de nieve. Todo alrededor de la base había nieve, no era muy gruesa, digamos, pero había una capa de nieve. Y ahora, como pudisteis ver, no queda nada. Claro. Es dramático. Las aguas, el primer día que salimos, que fue el 18 o 17 del mes pasado, tiramos en la sonda con la que medimos la temperatura, la salinidad del agua y todo eso, y la superficie del agua estaba 0,4, un poquito por debajo de 0,5 grados centígrados. Ya. Antes de ayer que salimos, a 1,2. Es decir, 0,7. Uno lo piensa y no parece mucho, pero si multiplicamos por todos los metros cuadrados de agua, es mucha la cantidad de calor, la cantidad de energía que ha entrado en 20 días a un sistema costero como este. Se habla mucho del cambio climático, pero al ustedes evidenciar y verificar esto en terreno, me imagino que es dramático. Sí, como dices, es dramático. Yo tengo la suerte, llevo unos cuantos años viniendo, pero no tantos. La primera vez que vine aquí a Escudero fue en 2017, en enero. Y en la zona donde nosotros trabajamos, que es una bahía bonita que se llama Collins, allí en una esquinita de la bahía grande, el glaciar, cómo ha retrocedido en estos 6 años, es dramático. Hay piedras que ahora vemos que ya antes no veíamos, y es porque la pared del glaciar se ha quebrado, ha caído, y ahora vemos rocas desnudas que antes era puro hielo. Entonces, de hecho, hoy que estaba la marea muy baja y salimos, podemos ver como el agua, que como vemos se ha calentado muy rápido, cómo se come, cómo grada los glaciares por abajo, y uno ve como el glaciar por debajo, ves la línea de la marea claramente y como el agua de mar se lo come. No es muy rápido los cambios y la nieve desaparece rapidísimo, las aguas se calientan muy rápido, todo ocurre más rápido. Estos cambios son normales en esta época del año, pasamos de la época de invierno a la época de verano, todo cambia, pero ahora es más acelerado y más intenso. Desde que nosotros hemos llegado ha llovido muchos días, antes aquí no llovía, no es nieve, estamos hablando de lluvia líquida. Es muy loco. La Antártica está muy lejos, hemos viajado muchos kilómetros para llegar aquí. Efectivamente está al fin del mundo, pero ese fin del mundo está totalmente conectado con el resto. Sí, bueno, yo siempre lo digo y tengo muchos colegas que trabajan en Antártica y todos opinamos lo mismo, es un poco como el corazón del planeta, ¿no? El hielo marino crece en invierno, ahora en esta época prácticamente, ¿no? De repente se achica, se pega al continente, es casi como el latido del planeta. La cantidad de hielo marino, la dinámica del hielo marino, los vientos que hay alrededor de Antártica, todo eso en Chile, en Argentina, los países que están muy cerca, se nota. Cuando sopla el viento del sur, si uno vive en el sur de Chile, en Valdivia, por ahí, te hielas, de repente nieva o llueve. Entonces todo eso afecta a todo el clima del hemisferio sur, en mucha medida, y todo eso se transmite al clima global. Entonces lo que pasa aquí es relevante para todos, y se ve, ¿no? De hecho se sabe, por ejemplo, desde hace años, que en función de cómo esté el clima en Antártica, afecta a las cosechas de vinos en Australia, en Chile y en Argentina. Eso se sabe. Se sabe. Sí, porque cambia la cantidad de precipitaciones, eso afecta el sabor de la uva, luego afecta la calidad del vino. Claramente está todo conectado. El sol, las aves, la temperatura, los dinosaurios. El 90% de los desastres naturales está relacionado con el clima. Tormentas e inundaciones, olas de calor, sequías e incendios forestales. Conocí a Daniela Soto, bioquímica y doctora en biología marina que está realizando un trabajo postdoctoral con el Centro Ideal y que en 5 ocasiones ha investigado en la Antártica. Ya ha conseguido mucha información sobre lo que sucede en este territorio, especialmente al profundizar sobre los microorganismos que habitan en los hielos y nieve antártica.
llevo varios años viniendo a la Antártica y uno de mis intereses de investigación eran unos microorganismos bien particulares que crecen en la nieve, que son unas microalgas que tiñen la nieve de colores. Entonces, uno podía ver antiguamente grandes manchones de nieve verde o nieve roja. Y aquí mismo se veía bastante. Hacia el glaciar Collins se podían ver como murallas teñidas de colores. Pero hoy en día cada vez es más escaso ese fenómeno en este lugar donde estamos, en la Isla Rey Jorge. Ahora hay muchas floraciones o como manchones, por decir así. Y en particular nosotros proponemos que eso tiene que ver con que se ha empezado a derretir tan rápido la nieve que los microorganismos es como que se les destruye el hábitat, por decir así. Y eso lo hemos visto, no sé, unos 5 años, hace 5 años más o menos que vengo a la Antártica y ahora me cuesta mucho, por ejemplo, encontrar esos manchones y antes era muy fácil. Entonces es algo que a mí me impresiona mucho porque cuando uno piensa así como cuánto tiempo necesito para visualizar un cambio evidente, yo tiendo a pensar en periodos de tiempo largos, 10, 15 años, pero ver algo así en 5 años, o sea, como hace 5 años teníamos bancos de nieve de muchos colores y ahora ya no, a mí me parece que está cambiando muy, muy rápido. El paisaje y las condiciones de la Antártica que Daniela Soto ha podido identificar es dramático y se evidencia año tras año. Por ejemplo, para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius, las emisiones mundiales de carbono debiesen bajar a un 55% de los niveles para el año 2030 y continuar disminuyendo hasta alcanzar 0 emisiones netas en el año 2050. Es un desafío no menor que involucra a todo el mundo, con un compromiso que puede partir desde uno, con pequeñas acciones desde nuestras casas, como reciclar o favorecer el uso de energías renovables. Para que científicos y científicas puedan continuar con su trabajo, se requiere un apoyo logístico que es extremo y que el Instituto Antártico Chileno lidera al fin del mundo, en una Antártica viva. Soy Felipe Martínez Carrasco. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Antártica Viva, un podcast de patioscout.com para descubrir qué pasa al fin del mundo. El hielo que nos da la vida, naturaleza en todo su esplendor, científicos que estudian el continente blanco. patioscout.com, vive el movimiento. Desde la Antártica para el mundo. Antártica Viva.